Eh, no recuerdo ahora en el chat quién me estaba preguntando respecto del tema de arbitraje. ¿Puede ser que haya habido alguno que preguntaba sobre el tema y que quedó pendiente una respuesta, me parece, ¿no? No sé si No, profe, yo le había preguntado que qué pasaba cuando no se llegaba a un acuerdo en las instancias de mediación. A ver, en la mediación, nosotros tenemos que por ley, en algunas cuestiones, la mediación es previa, obligatoria, previa a la instancia judicial. Es decir, que previa a la instancia judicial se requiere una audiencia de conciliación, lo cual no quiere decir que uno, por supuesto, llegue a un acuerdo. Pero esa instancia de mediación tiene que existir antes de promover la demanda. En esa instancia de mediación pueden suceder dos cosas. Que se llegue efectivamente a un acuerdo en esa mediación, en cuyo caso no habrá demanda, no se promoverá la demanda, ¿sí? Se firmará un acuerdo y ese acuerdo tendrá fuerza de sentencia y de ley para las propias partes que participaron en la mediación, o la mediación no será exitosa, en cuyo caso se elaborará un acta y que con ese acta que indica que la audiencia se hizo pero que no fue exitosa, se puede promover la demanda judicial. Ahora, nos falta también decirnos que en el supuesto en que las partes hayan llegado a un acuerdo en esa mediación, ¿qué sucede si alguna parte incumple con ese acuerdo? Incumple con lo pactado. Si incumple con lo pactado, ese acuerdo de mediación se puede llevar a instancia judicial. O sea, se lo puede ejecutar judicialmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí se entendió? Sí, sí, sí. Pero Sí. mi pregunta iba referida a cuántas, claro, yo había preguntado cuántas veces está permitido o es antes de llegar a la instancia de... Vos podés requerir las veces que quieras la mediación en forma privada. Ah, eso Vos quería saber. podés, O sea, si no hay un límite, ¿cuántas veces pueden citar a vos las podés, partes? vos podés acceder a la mediación privada las veces que quieras, siempre y cuando tu interlocutor o tu contraparte esté de acuerdo con esas cantidades de citaciones, porque recordemos Ah, de perfecto. forma voluntaria, Bien, ¿no? bien, Ahora, bien. vos Cuando uno dice basta, ya está. ya está. Ahora, vos, si querés iniciar una demanda judicial, si vos descreés de la mediación, decís, no, es un método que a mí no me gusta la mediación. Yo prefiero que me entienda un juez y que el juez resuelva el conflicto. Aún en ese caso, la ley te exige que tengas una audiencia de conciliación, porque es obligatoria. ¿Me entendés? Perfecto. Sí, sí, ¿Sí? sí, ahora entendí. Con una fracasada, vos podés promover la demanda. Bien, ¿Sí? bien. Sí, entiendo, entiendo. Bien. Lo mismo, alguien me preguntó, por ejemplo, en cuanto a la conciliación. Como diciendo, ¿cuántas veces pueden? Bueno, las veces que las partes decidan una audiencia de conciliación. Por supuesto que si la audiencia de conciliación se realiza dentro de un proceso judicial, porque recuerdan que nosotros dijimos que el juez tiene esa facultad de convocar una audiencia de conciliación, ¿sí? Bueno, si fracasa una vez en un proceso, bueno, no va a llamar más audiencias de conciliación. Si él llama una audiencia de conciliación y la conciliación fracasa, continúa el proceso judicial. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo vienen con el estudio? ¿Qué tema les resulta más difícil? Profe, yo no entendí mucho, perdón, la acumulación de procesos. La Sí. tengo ahí como que no me termina no la termino de entender. La acumulación
tiene que ver cuando las cuestiones, hablamos de más de un proceso donde se ventilen cuestiones vinculadas entre sí. ¿Sí? A veces hay cuestiones que si uno las trata en un proceso independiente, de forma totalmente independiente, se podría llegar a sentencias contradictorias. Entonces, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias, si las acciones están vinculadas entre sí, por ejemplo, si tuviesen el mismo origen jurídico, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo una demanda por cobro de pesos y tengo otra demanda por entrega de mercadería o por cumplimiento contractual. Vamos a suponer que las dos pretensiones tengan el mismo origen jurídico, el mismo contrato. Bueno, las cuestiones son conexas y acumulables. ¿Sí? Y la acumulación de procesos o de acciones lo que trata de evitar, repito, son sentencias contradictorias y son tratadas al acumularse por el mismo juez. ¿Sí? Por lo tanto, la acumulación de procesos también en cierta forma varía las reglas normales de competencia. Porque yo al acumular la trata el mismo juez. ¿Sí? Sí, y cuando ¿Y puede son... ser que no resulte competente para No. alguno de los temas? No, competente va a ser, porque si las causas son conexas y se pueden acumular, está bien. Es, digamos, es una hipótesis en que la competencia la podemos alterar al acumular. Y ¿Sí? cuando Bien. se suman personas, ¿Cómo? cuando hay otra persona que tiene hacia la otra parte la misma demanda que vos tenés. Ay, no entendí el supuesto. ¿Cómo es tu nombre de pila, Ferrier? Yamila. Yamila, a ver, Por poneme... ejemplo, yo Sí. tengo iniciado un proceso Sí. con, no sé, la administración de consorcio donde vivo, por decir. Sí. Y tengo otro vecino que Sí. inicia la misma. Bueno, ¿Ahí cosa... se puede hacer acumulación? Bueno, el tema es así. Primero que está bastante mal iniciado ese proceso. Y te voy a explicar por qué. Porque en un proceso judicial, ¿no? Por más que uno, esto lo vamos a ver bien cuando vemos parte, por más que vos tengas, sea digamos, un sistema, por decirlo de alguna forma, binario, donde tenés sujeto activo o actor y sujeto pasivo demandado, eso no implica que el sujeto sea singular. Es decir, que no pueda haber más de un sujeto. Claro, pero que... yo eso lo entendí. Lo que yo Bien. no entiendo es que si, dado el caso, yo ya la tengo iniciada y ya está en proceso, y la otra persona la podría, inicia, se puede sí, sumar a la mía. sí, Digamos. podría hacer una acumulación y así crear un liticonsorcio. Claro, eso era lo que no entendía. Se puede entonces. Caso activo. Bien, gracias. Porque lo tenía ahí dando vueltas y no terminaba de... Salvo que las pretensiones de estos consorcistas sea distinta. Claro, porque tienen que tener mínimo 2 elementos en común. No quiere decir que porque vos demandes al mismo sujeto, no, tiene que haber conexión subjetiva y objetiva. O sea, si la pretensión de los consorcistas es la misma, sí. Ahora, si la pretensión de uno es una cosa y la pretensión de otro es otra cosa, por más que sea contra el mismo consorcio, la acumulación no procede. ¿Sí? Gracias. Bien.
¿Qué temas les resultarían un poco más difíciles? ¿Han encontrado un poco más de complejidad? Hola, profe. Yo tengo una consulta. Me resulta un poco complicado entender cuándo va a ser materia contencioso administrativo y cuándo no, y cuándo va a ser nación o provincia. Digamos, por ejemplo, si... Preguntita potente la tuya. Te explico. Las cuestiones contenciosas administrativas son bastante fáciles de dilucidar. Y es porque el Estado nacional o provincial, o sea, o municipal, es decir, cuando la administración pública sea parte. Entonces, cuando la administración pública sea parte, la materia es contencioso-administrativa. ¿Bien? O sea, cuando uno dice cuando la administración sea parte, no quiere decir solamente que el Estado nacional tiene que ser parte, que el Estado provincial tenga que ser parte. Los entes descentralizados también son administración. Claro, como ANSES o el Banco Nación. Como la FIP, como el Banco Nación, muy bien. O sea, siempre que la administración sea parte, la cuestión es contenciosa administrativa. ¿Sí? Tema número 1. Puede ser actor o puede ser demandado, ¿eh? ¿Estamos? Tema número 1. Ahora, para distinguir si la cuestión tramita frente a los tribunales federales o tramita frente a los tribunales provinciales, creo que esa, María Luz, ¿era otra pregunta o no? Sí, sí, también. Bien. Para saber cuándo una cuestión le corresponde a una justicia y cuando una cuestión le corresponde a otra justicia, hay que saberse la Constitución. Hay que saberse el artículo 116, y 117. El 116 contiene una serie de cuestiones que le corresponde a la justicia federal. ¿Sí? Entre otras, ustedes las tienen que saber todas, pero entre otras, siempre que dos provincias sean parte, siempre que el litigio comprometa a una provincia con ciudadanos de otra provincia, siempre que la causa concierne a embajadores, ministros plenipotenciarios, siempre que la causa sea de jurisdicción marítima, por ejemplo, en nuestro caso, las cuestiones concernientes al puerto, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son indefectiblemente de competencia federal. Después, existen otras leyes que han incorporado otras causas de competencia federal. Por ejemplo, las cuestiones de lesa humanidad, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, las cuestiones de drogas hasta determinada cantidad. Es decir, después, las leyes especiales han incorporado otras causas de competencia federal que lo común de todas ellas, ¿sí? La nota distintiva de todas ellas es que existe un interés del Estado en estas cuestiones. Por eso son de competencia federal. ¿Sí? Todas las demás cuestiones caen bajo la órbita de la justicia ordinaria. ¿Sí? Porque la justicia ordinaria es de carácter residual. ¿Qué quiere decir residual? Que todas esas cuestiones, sacando esas cuestiones, le corresponde a la justicia de cada provincia. ¿Sí? Y si la cuestión se verificó en Buenos Aires, bueno, será de competencia de los juicios de Buenos Aires. ¿Sí? Después, la justicia ordinaria tiene sus reglas también. Bueno, en las cuestiones penales, por ejemplo, donde se cometió el delito, si el delito se cometió en Neuquén, bueno, será la justicia ordinaria de Neuquén.
La justicia civil también tiene sus reglas para determinar la competencia, bueno, donde se celebró el contrato. Entonces, lo cierto es que las reglas particulares de cada cuestión no me interesa que las sepan. Me interesa que ustedes sepan que fuera de las cuestiones del 116 y de estas cuestiones que las leyes especiales han incorporado, las demás cuestiones son de justicia ordinaria. Por ejemplo, las asociaciones tienen otra regla de competencia. ¿Dónde se abren las asociaciones? Bueno, donde el último domicilio del causante. Cada cuestión tiene su regla de competencia. Pero siempre dentro de la justicia ordinaria. Porque fuera de esas cuestiones son de competencia. Las demás son todas ordinarias. ¿Se entendió, María Luz? Sí, ahora sí, profe, gracias. Me quedó claro. Profe, Ok. hay una compañera que pregunta por qué no puede activar el micrófono. Sí, querida. Dice, buen día, quiero hablar, pero estamos silenciados. Tengo una consulta. Cuando nos hacen una pregunta sobre competencia, ¿con qué contestamos? Si es federal u ordinaria, ¿es suficiente o es necesario que especifiquemos si actúa juez civil, comercial, juez de familia, etcétera? ¿Vos la tenés escrita? La puso ahí en el chat. Para repasarla un poco, a ver. Ahí le pregunto, tengo yo, ¿y dónde está? ¿Vos la tenés escrita? Sí, está más arriba. Volvémela a leer, a ver. Lo que ella pregunta es que cuando si nos llegan a preguntar en el caso sobre competencia, si es necesario contestar solamente si es federal u ordinaria, o si tenemos que especificar en qué rama entraría, en qué fuero, si es civil, penal, de familia. Depende de lo que te preguntemos. Nosotros te podemos plantear una cuestión y decirte, bueno, usted, esta es un asunto de competencia federal o de competencia ordinaria. Y si fuese de competencia ordinaria, ¿qué jueces la entienden? Depende de lo que te preguntemos. Yo te puedo preguntar, vos podés contestarme, sí, es de competencia ordinaria y la cuestión es de competencia de los jueces laborales, por ejemplo. ¿Sí? Pero depende de la pregunta. A mí me parece que ustedes, como sugerencia, como consejo, digamos, mejor dicho, si uno no está muy seguro, siempre tiene que ceñirse a la pregunta. Porque a veces uno quiere ampliar y por ahí el tema no lo sabe demasiado y uno va cometiendo errores que por más que el profesor no se los pregunte, si el error está, ya la pregunta está mal, ¿me entienden? Entonces, cuando uno amplíe una respuesta, háganlo si están seguros. Si no, hay que contestar lo que se le pregunta. ¿Sí? Entonces, es un consejo. ¿Estamos? Bueno. Profe, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a lo de defensa al consumidor. ¿Magalí? Sí. Dale, Magalí. Cuando habla del ámbito administrativo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en realidad? Lo más importante que sería cuál es el procedimiento que realiza. Ustedes lo que tienen que saber es que dentro de las oficinas municipales de defensa del consumidor, que se llaman OMIC, oficinas municipales de información, esas oficinas están para asesorar al consumidor, para defender sus derechos, tienen una serie de competencias que lo dice la ley, ¿verdad? De defensa del consumidor. Ahora, lo que me interesa que ustedes sepan también de esa ley, porque esto lo corresponde a la unidad, ustedes siempre tienen que estudiar un tema de acuerdo a la unidad. La unidad que trata sobre modos alternativos de resolución de conflictos. Razón por la cual lo que interesa de esa unidad es que ustedes sepan que dentro de esa oficina municipal se hacen mediaciones. ¿Sí? O sea, asiste un consumidor
frente a un inconveniente que tenga, porque digamos, el que promueve la mediación es siempre el consumidor, ¿sí? Va a la oficina y en la oficina se concierta, se cita a una audiencia de mediación. ¿Sí? Sí, sí, eso lo leí. Lo que yo quería saber si había que saber bien cómo, porque yo Algo que me leí. parece que no hay que hacer, ¿no? ¿Cómo? Se activó otro micrófono. Sí, a ver, Magalí, sí. No, que sí, que yo eso lo leí en la ley, cuál era el procedimiento, cuando iban a hacer la denuncia y todo eso, sí, eso quería saber, si había que saber todo ese procedimiento cuando uno va a la oficina a realizar la denuncia, Los digamos. lineamientos generales de la mediación en ese ente. Lo mismo Sí. con el tema de la conciliación y arbitraje en materia laboral, del trabajo. Exactamente. No es que ustedes tienen que saber todas las funciones de la subsecretaría. La subsecretaría vinculada al proceso de conciliación, vinculada al proceso porque corresponde a la unidad. ¿Sí? Ustedes se imaginan que esto lo van a ver bien en derecho laboral, consumo lo ven bien en contratos, no es un tema de la materia. Lo que interesa de la materia es el procedimiento de resolución de conflictos que estos lugares llevan a cabo, ¿sí? Como alternativa al proceso judicial, ¿sí? Sí, entendí. Sí, profe, gracias. Otra cosa que le quería preguntar es con respecto al jury de enjuiciamiento, que vi que escuché que habían cambiado, que en vez de 7 ahora eran 9 miembros. ¿Cómo quedó en provincia y nación? No, en nación son 9. ¿En provincia siguen siendo los mismos? Siguen siendo los mismos, la misma proporción de cada integrante. ¿Serían cuántos, profe? 11 eran provincia, ¿no? Designación y destitución es un tema importante, chicos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dijo, Eran profe? Se 9. cortó. Que es importante la destitución y la remoción de los magistrados y que es importante que ustedes recuerden que en ambos casos, o sea, tanto cuando hablamos de designación como hablamos de destitución, ustedes tienen que hacer la diferenciación entre el sistema antes de la reforma del 94, la reforma del 94, pero además tiene que hacer la diferenciación entre, si estamos hablando de designación o destitución de jueces de la Corte o de la Suprema Corte, o designación y destitución de jueces inferiores. ¿Entienden? Ok. Perfecto. Muy bien. Profe, buen día. Yo te había hecho la pregunta escrita sobre competencia, recién salí de la reunión y ahora ingresé y ahora puedo hablar porque estaba como muteada. Vos hiciste la pregunta respecto de qué, hasta dónde tiene que llegar tu respuesta. Claro, exacto. Yo más que nada te preguntaba si simplemente nos preguntan qué órgano va a ser el encargado, por ejemplo, o qué órgano es competente. Si simplemente alcanzaba con que respondamos si es federal o si es subordinario. No, ustedes, digamos, generalmente uno cuando pregunta respecto de una cuestión, por ejemplo, yo te planteo una cuestión, te planteo un asunto y te digo, dígame de qué competencia es, o a quién le corresponde resolver esta cuestión. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ustedes, para un mejor orden de la respuesta, por ejemplo, podrían decir, en primer lugar, corresponde a la justicia ordinaria, por ejemplo, ¿no? Y Bien. podrían fundamentar por qué. Porque no es una cuestión contemplada dentro del artículo 116 de la Constitución. Y dentro de la justicia de la provincia de Buenos Aires le corresponden a los jueces en lo contencioso administrativo. Por ejemplo, se podría contestar así. ¿Sí? Perfecto, bien. Bien. Pero en el caso de que simplemente hubiese puesto, o sea, una respuesta completa,
pero que le corresponde, que es de competencia federal, sin especificar si es contencioso administrativo, estaría bien también. Y lo ideal es que uno la materia la pueda también ubicar en qué fuero está. Bien, perfecto. O sea, una cosa es en qué competencia corresponde y otra cosa en qué fuero. El fuero es importante también, ¿no? Más que nada preguntaba como para saber si había que especificar el fuero. Ok, ahora sí. Gracias, profe. No. Bueno, veo que entonces hay muchas Profe, preguntas referidas a competencia, ¿no? Bueno, es que es lo más, casi yo diría, lo más importante. Sí, escucho. hola, buen día. Yo tengo una pregunta respecto de la doctrina legal, Sí, porque hay como dos miradas, digamos, unos que la consideran que es obligatoria y otros que la consideran que no es obligatoria. Entonces, es una, bueno, no sé si preguntan. no, el tema es así. La doctrina legal es obligatoria. Lo que sucede es que, porque ustedes ya van a ver, existe un recurso en la provincia de Buenos Aires, que es cuando los tribunales no aplican la ley o la doctrina legal. O sea, al decir que no aplican la ley o doctrina legal, le estoy dando a la doctrina legal la entidad de una ley prácticamente. O sea, le estoy dando la jerarquía de una ley. Por lo tanto, la doctrina legal es obligatoria. ¿Sí? Entendiendo la doctrina legal como la interpretación que hace la Corte de la Nación o la Suprema Corte de la provincia de las leyes. Ah, bien, perfecto, ahora me queda más claro. Cuando esos tribunales interpretan la ley, esa interpretación es doctrina legal. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias, porque me había quedado duda con eso. Cuando uno dice, ¿qué es una doctrina? La doctrina es lo que opinan las personas que estudian el derecho, ¿no? La opinión de Palacio, por ejemplo, la opinión de Morelo, la opinión de Arasi, eso es la doctrina, ¿sí? La doctrina, todos sabemos que son opiniones que no son vinculantes para el juez, ¿sí? Por lo tanto, es una fuente secundaria, ¿no? Que, por supuesto que esa doctrina proviene de un doctrinario con autoridad, bueno, su citación para fundar una resolución o para fundar una petición, bueno, uno acude a esos doctrinarios, pero no es vinculante. Ahora, si quien interpreta el derecho, quien habla del derecho, son esos tribunales, entonces la doctrina ya no es más ni la de Palacio, ni la de Arasi, es doctrina legal. Y como es doctrina legal, es vinculante. Perfecto, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra? Claro, esa diferencia no la teníamos muy en claro, la diferencia entre doctrina y doctrina legal. Entonces, como que... La doctrina es una fuente secundaria. La doctrina legal no es secundaria. Si existe la interpretación de la Corte respecto de un instituto jurídico, bueno, los jueces inferiores tienen que aplicar esa interpretación. ¿Sí? Es más, repito, si en la provincia de Buenos Aires no la aplican, hay un recurso que se llama inaplicabilidad de ley o doctrina legal, y es justamente si los jueces inferiores no aplican esa interpretación. Porque no es una fuente secundaria. Ahora, a un juez, para fundar su fallo, o a una parte para fundar su petición, le puede gustar más o menos lo que dice Arasi, más o menos lo que dice Alvarado Belloso, y puede no citarlo como fuente, porque no le interesa su opinión, porque la opinión no es vinculante, porque él opina de otra forma. Bueno, es válido, está perfecto. Ahora, los criterios
de la Corte, Suprema Corte, deben respetarse porque es doctrina legal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Le hago una pregunta, doctora. Soy Cecilia. No abrí la Sí, cámara. te escucho. Porque porque yo ponía que el juzgado de alzada, o sea, después de los tribunales inferiores, era la excelentísima Cámara de Apelaciones. Y me preguntaban por qué A excelentísima. ver, perdón. Repetime porque justo me estaba poniendo los auriculares y no, Claro, Cecilia, que no te después de seguí. los juzgados inferiores, si a mí, por ejemplo, en el proceso, hay algo que me está, algo controvertido, o sea, que a mí no me está solucionando el problema, sino que me está causando un agravio, yo puedo pedir al tribunal de alzada que revea eso, que sería la excelentísima Cámara de Apelación, ¿sí? Sí. Claro, entonces me preguntaban, ¿por qué excelentísima? Porque el doctor Basso siempre dice excelentísima cámara, por eso ponía excelentísima. Es lo mismo que decir cámara. La verdad que yo en este momento, Cecilia, no te podría, no me gustaría opinar respecto de Claro. quién te preguntó por qué es excelentísima, pues me parece una pregunta muy tonta. Claro. La verdad que excelentísima. Uno cuando se dirige a esos órganos, por ejemplo, cuando uno hace un escrito y va a apelar y va a fundar su apelación y esa apelación va a ser tratada por la Cámara, bueno, el profesional cuando hace su presentación pone excelentísima Cámara. Claro. No pone, pero eso como quien diría, excelentísimo presidente, no sé. Es una formalidad. Es una formalidad, como uno dice, vuestra señoría, lo mismo. Cuando uno se dirige en esos términos. Exacto. Es el lenguaje formal que se utiliza para referirse a los órganos judiciales, nada más. Exactamente. Con respecto a los tribunales de trabajo, ahora son 6. No, los tribunales de trabajo todavía son tribunales, todavía son tribunales colegiados, pero existe un proyecto bastante serio para transformarlos en unipersonales. Ajá. ¿Pero cuántos son en cantidad? ¿6 o 4? Son 4. 4. Y el profesor dice que según la 5827 debería haber 6 tribunales de trabajo. Bueno, eso es otra cosa. Que existan determinados 6, faltan poner en funcionamiento 2, pero en la actualidad en funcionamiento son 4. 4. ¿Y sobre los juzgados civiles y comerciales son 14 o 16? Son 14. 14, muy bien. Porque eso a veces a eso me pregunta. Sí, pero ustedes tienen que tener un organigrama de la estructura. Sí. Del departamento judicial. Porque ustedes saben que los departamentos judiciales que están establecidos y que tienen una finalidad los departamentos. ¿Los departamentos qué finalidad tienen? ¿Ustedes saben qué finalidad tienen? ¿Para qué existen los departamentos judiciales? Que es una división, que no es una división política de la provincia. Porque la división política, no, las divide la provincia en partidos, divide la provincia en ciudades, no es una división política, es una división judicial. Por eso se llaman departamentos judiciales. Y tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Claro, sobre todo en la parte de competencia, ¿dónde determina la competencia territorial. O sea, fija la competencia territorial.
de los tribunales. Para eso existen los departamentos judiciales. ¿Sí? Muy Está bien. Entonces, esos departamentos judiciales, la ley dice que tienen determinada organización, ¿no? Tiene que tener Sí. su archivo, tiene que tener su biblioteca, tiene que tener su registro público de comercio, tiene que tener sus juzgados civiles y comerciales, sus laborales, y cada departamento no tiene la misma cantidad ni de Claro. jueces de primera instancia, porque depende, digamos, la extensión del departamento, la litigiosidad del departamento. No nos olvidemos que el departamento judicial de Mar del Plata es un departamento que tiene una alta tasa de litigiosidad. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos litigios en este departamento, entonces tiene una cantidad importante de tribunales de primera instancia civil y comercial, tiene sus propias cámaras, sus tribunales, o sea, es un departamento equipado, por decirlo de alguna forma, con muchos jueces, ¿sí? Sí, No todos tienen la misma realidad. claro. Aquellos departamentos también que son del llamado conurbano bonaerense, también son departamentos importantes, ¿sí? Dolores, Sí. son departamentos de mucha cantidad de jueces, porque tienen un alto índice de litigiosidad. No son todos iguales. Por ejemplo, se Con me respecto- ocurre compararlo Sí. con el departamento de Necochea. Y bueno, no es lo mismo el departamento judicial de Necochea con el departamento judicial ni de Mar del Plata, ni de Dolores, ni de Loma de Zamora, y no es lo mismo. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí, sí. Con respecto a los tribunales de trabajo, en la parte Sí. en la parte de mediación, ¿es obligatoria la mediación? Como previo, Sí. Como previo, no. sí. ¿No? Como previo, Sí, no. no, como previo no es, o sea, yo para promover una demanda laboral no necesito tener la mediación hecha previa. La puedo hacer durante el proceso, eso sí, Por antes de que supuesto, es que se hace generalmente se en el hace. proceso. Sí, se hace. Más Y que en el mediación es una conciliación. Y voy a Una explicar conciliación. por qué es una conciliación. Porque las que se llevan a cabo en sede laboral, está el juez actuando como conciliador. Entonces, está el tribunal actuando como conciliador. Entonces, generalmente, si se arreglan antes de la vista de causa, si las partes logran dirimir su contienda antes de la audiencia de juicio, digamos, entonces eso se arregla mediante una conciliación, porque participa el tribunal en Y ella. ahí es donde ahí es donde se llama laudo, no. No. Siempre que uno habla de laudo, siempre lo dicta un árbitro. Un árbitro. Siempre que exista algo que hace un juez, no es Sí. laudo. El laudo lo dictan quienes no son jueces, Pero quienes sí son abogado. árbitros. Lo que pasa es que el laudo tiene la fuerza de una sentencia, pero no es dictado por un juez. Está bien. ¿Sí? Y en el caso de que no se pusieran de acuerdo, pueden ir al órgano de alzada, que sería la Suprema Corte de Justicia. No en el entendí. trabajo, ¿eh? ¿Cómo? No entendí la hipótesis. Si vos en el no ministerio, arreglás, si vos no conciliás, si Sí. vos no conciliás, vas a una audiencia de vista de causa, o sea, el proceso continúa. Después de la audiencia de vista de causa, viene la sentencia. ¿Sí? Y esa sentencia puede ser apelada, recurrida, solamente ante la Suprema Corte, porque los tribunales de trabajo son de instancia única. Y al ser de instancia única, sus resoluciones no se recurren ante la Cámara, sino que se recurren directamente ante la Suprema Corte. Por eso Muy son de bien. instancia única.
Muy bien, profe. ¿Se Gracias. entendió? Sí, Por perfecto. eso cuando uno dice instancia única, ¿por qué es de instancia única? Porque son ellos y la Suprema Corte. Está No hay bien. en el medio otra instancia. Perfecto, perfecto. Ahí está. Gracias. ¿Quién está hablando? Mariano, Mariano, te escucho. hace unos instantes estuvieron hablando de la doctrina obligatoria, de la doctrina legal. Sí, señor. Entonces, por lo que yo entendí, un juez podría fundar sus sentencias solo en doctrina legal. No. No. Un juez debe, no puede, debe fundar sus resoluciones siempre en las fuentes primarias y obligatorias del derecho. Fuente número 1, en la ley. No puede fundar sus resoluciones en otra cosa que no sea ley. ¿Sí? Ley en sentido amplio, en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Procesal, en la ley. Esa es la primera fuente. ¿Sí? Ahora, también debe, no puede, debe respetar la doctrina legal, si existe respecto a la materia que está resolviendo. Si respecto a la materia que está resolviendo existe doctrina legal, la debe aplicar. Debe tomarla para fundar su decisión. No puede, debe. Ahora, ¿qué fuentes puede utilizar para reforzar su resolución? Puede utilizar la doctrina, puede utilizar la costumbre no vinculante, es decir, puede utilizar otro fallo. Eso puede. Ahora debe fundar en la ley, debe utilizar la doctrina legal si existe respecto a esa materia y debe respetar los fallos plenarios si existe en la materia. ¿Por qué? Porque esas fuentes son vinculantes. ¿Se entiende? Perfecto. El fallo plenario sería como jurisprudencia obligatoria, entonces. Es jurisprudencia obligatoria. Lo que pasa es que no es obligatoria para todos. ¿Sí? Perfecto. Es obligatoria para los jueces que dependen de esa Cámara que dictó el fallo plenario. ¿Sí? Perfecto. Vamos a suponer que la doctrina legal sea de la Suprema Corte. Bueno, ¿para quién es obligatoria? Para todos los jueces de la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a suponer que existe un fallo plenario de la Cámara de Mar del Plata, bueno, es obligatoria para los jueces que dependen de esa Cámara de Mar del Plata, no para todos los jueces de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Sí, claro, en ese caso el juez debe... Siempre que la jurisprudencia sea obligatoria, siempre que la fuente sea obligatoria, el juez no puede, el juez debe, porque justamente es obligatoria. Cuando las fuentes no son obligatorias, entonces los jueces, para reforzar sus decisiones, pueden acudir a esas fuentes. Clarísimo, profe. Ojo, chicos, que las fuentes no son solo un elemento o una herramienta que utilizan los jueces para fundar sus decisiones. Son también herramientas que utilizan las partes para reforzar sus peticiones. ¿Sí? La fuente no es un elemento, una herramienta, por supuesto que son utilizadas por los jueces, porque ellos tienen el deber de fundar sus decisiones, pero también lo utilizan las partes para reforzar sus peticiones. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Viste que se nombró nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Sí, Ayer, señor. antes de ayer. El doctor Rosati.
Sí, que dicen que, bueno, no lo hicieron como dice la Constitución, que lo elige el presidente con acuerdo del Bueno, Senado. Dicen que fue... perdón, voy a hacer una aclaración. No Sí. dicen, lo dicen sus compañeros que tenían ganas de ser otro el presidente. No es que lo dicen, no, lo dicen, digamos, en la Corte hay una fuerte interna, donde, Pero, ¿sería digamos, inconstitucional? no, ¿O no? para nada, porque la mayoría existió. Había de los 5 jueces, 3 votaron por el doctor Rosati, por lo tanto hay mayoría. ¿Sí? No es que no citaron a los otros 2. Los otros 2 no concurrieron al acuerdo. Pero no tendría que ser, porque dice que lo hicieron en forma privada, por eso lo cuestionaban. No, fueron citados. Los 5 fueron citados. Ahora, si yo no quiero que sea Rosati, no voy. Y entonces, ¿cómo elijo el presidente? O sea, mientras sean citados todos y la elección sea el resultado de una mayoría, es totalmente legítimo el nombramiento. Ahora, claro. Ah, pero está bien, ellos lo pueden hacer en forma interna, digamos. No tiene que ser en una sesión. No, es una sesión, digamos, no es pública porque lo eligen ellos, pero ellos tienen que estar la citación. Pero no es que sea pública porque puede ir público en general. No. Claro, lo que se estaba hablando sobre el tema era que habían puesto una fecha como excepcional, digamos el día que no era el que habían acordado, y uno de los que tenía que votar no se podía presentar porque estaba en un congreso, creo, o una cosa así. No, eso no lo Y escuché. sí, no, yo lo escuché ayer, por eso lo estaba Lo que yo les quiero decir a ustedes es que los cuestionamientos los hacen aquellos magistrados, aquellos ministros de corte. Que claro, igualmente tienen... al tener la mayoría, ya está. Exactamente. Yo tengo entendido que, por ejemplo, quien salió a declarar sobre la supuesta irregularidad es Lorenzetti, ¿no? Bueno, Lorenzetti es un juez que siempre tuvo intenciones de volver a ejercer la presidencia. Entonces, bueno, hay pujas entre ellos, pero eso es un problema de superintendencia interno de la Corte. O sea, digamos, es importante quien ejerce la presidencia, pero no tiene ningún valor nacional, no es una cuestión nacional. Es una cuestión de superintendencia de adentro de la Corte. ¿Sí? Claro, no, lo que no sabíamos era si realmente era inconstitucional o si ya teniendo la mayoría de los votos ya está. No, porque la Eso era lo que Constitución uno por ahí, como escucha las cosas, no Constitución sabe. no marca un procedimiento. Dice que lo eligen ellos mismos por mayoría. Y punto. No dice más. Después el órgano establece cómo se citan a los magistrados, cómo emiten su opinión, si la audiencia tiene determinantes. Eso todo lo determina la propia Corte. La Constitución solamente dice que tendrá un presidente que se va a elegir por votación de sus pares y por mayoría. Se votó por sus pares y la mayoría está. Ahora, puede ser que no le gusten a todos, y seguro no les gusta a todos. ¿Eh? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Lucas, te escucho. En el caso de una provincia sea parte y la Sí, competencia señor. sea de la Corte Suprema, esa sentencia... Ojo, hago una pausa, Lucas. No es siempre que la provincia sea parte, ¿eh? Ojo. Porque la provincia puede ser parte con sus propios ciudadanos, en cuyo caso no es competencia provincial. Bien, entre dos provincias. Ahí me gustó más. O entre una provincia y ciudadanos de otra provincia, ahí me gustó más, sí. Sí. ¿Esa sentencia es apelable?
Todas las sentencias son apelables. ¿Cuál sería el órgano competente para decidir? Primero que estamos hablando de que es una justicia federal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estamos diciendo que hay jueces federales que tienen competencia en lo contencioso administrativo. ¿Sí? Sí. Y en este caso, si la provincia son partes, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia, ¿sí? Sí. Al igual que la Corte de la Nación, tiene competencia originaria y tiene competencia en grado de apelación. Ambos tribunales. Es decir, entienden en cuestiones porque les llega a su sede por apelación o entienden cuestiones en forma originaria, es decir, la cuestión se promueve en esos órganos, por eso es originaria. ¿Sí? En el caso de la provincia sea parte, ¿sí? La Suprema Corte tiene competencia originaria. ¿Sí? No es en grado de apelación. Sí, pero yo le estoy preguntando en el caso de... El 117 dice que la Corte Suprema tiene competencia originaria y exclusiva. Sí. No la Suprema Corte, la Corte Suprema. Está bien, pero vos me dijiste, vos me pusiste el ejemplo de una provincia. ¿Vos me pusiste el ejemplo de una competencia federal u ordinaria? Una competencia en donde dos provincias sean partes. Perfecto. Entre sí. Sí. Perfecto. Competencia federal. Bien. ¿Sería la Corte? No. Sería competencia originaria de la Corte. Es decir, bueno, la Corte entiende... Sí. Sí. Bueno, hasta ahí no hay dudas. La duda es, ¿la sentencia es apelable? Usted me dice que sí. No, yo te digo que es exclusiva, o sea, que termina en el tribunal. Bueno, entonces no hay caso de apelar. No, podés recurrir a tribunales internacionales, pero dentro del sistema judicial argentino es el último tribunal, es el más alto tribunal. Listo, esa era la pregunta. Muchas gracias. Por eso se dice que es originaria y es exclusiva. Sí, yo tenía entendido eso, pero me surgió una duda y por eso quería aclarar. Gracias. No, Lucas. Profe, yo tengo otra consulta que encontré algo en la ley y me agarró la duda. Es sobre la recusación sin expresión de causa. Sí. Para provincia, digamos, los jueces de la Suprema Corte y las cámaras no pueden ser recusados sin expresión de causa, pero federal, digamos, la Corte Suprema no, pero sí las cámaras de apelación pueden ser recusadas sin expresión de causa. No. Solamente pueden ser recusados sin expresión los jueces inferiores. Son los jueces inferiores. Gracias. Bueno, chicos, ¿estamos bien? Podemos continuar alguna por chat también si quedó algo pendiente, ¿eh? ¿Sí? Hola, porque profe, por chat... Sí, Micaela, te escucho. Es de arbitraje. Son dos cosas. Uno, yo tengo que el árbitro se va a ver limitado por lo pactado por las partes para dictar el laudo. Y no entiendo limitado por qué. O sea, ¿qué pueden disponer las partes? Es limitado porque las partes son las que en el compromiso arbitral, que es donde acuerdan llevar la cuestión al árbitro, ¿sí? En ese compromiso establecen qué cuestión van a llevar. O sea, está limitado desde ese punto de vista. Está limitado, igual que lo está limitado un juez, porque va a resolver conforme a lo que las partes le piden. A eso se refiere. Es decir, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esto?
principio dispositivo. El principio dispositivo implica que son las partes quienes determinan el tema a decidir, ¿sí? Las que tienen en su cabeza el inicio, el impulso, pueden arreglarlo antes de la sentencia. Entonces, cuando uno dice que el árbitro está limitado o ceñido a lo que las partes, eso es dispositivo, porque las partes son las que dicen, bueno, a ver, señores árbitros, resuelva respecto de esta cuestión, del alcance de esta pretensión. A eso se refiere. Genial, ya entendí. Y una cosa más, es que no entendí... Ah, perdón, no sé si hablar él. Bueno, en el código respecto del arbitraje, cuando habla de las clases de arbitraje, a lo último, en el artículo ese, dice que si nada se estipula en el convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, se debe entender que es de derecho, pero después el código procesal de provincia, creo, dice como que si no se estipula nada, es de derecho. El otro dice que es de amigables componedores. No, si no se primero que es muy raro que no se estipule. Porque justamente como es un acuerdo de partes, uno en el acuerdo de partes trata de incorporar bien siempre los alcances de ese acuerdo. Ahora, si por algún motivo resulta dudoso o no aparece si el arbitraje será de derecho o no, uno cuando ve arbitraje de derecho es el árbitro clásico. Cuando uno dice que puede fallar no conforme a derecho, se entiende que puede ser amigables componedores. ¿Sí? Si existiese alguna duda al respecto, siempre va a ser de derecho. O sea, siempre se va a inclinar a ser árbitros en vez de amigables componedores. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Una pregunta. Mariano, te escucho. En el caso de que las partes decidiesen de antemano a través del compromiso someterse al árbitro, puede ser que las partes, es decir, antes de que suceda el conflicto, pero podría ser que lo decidan una vez que sucede el conflicto. Puede suceder. El arbitraje se puede pactar o convenir antes de la verificación del conflicto, ¿sí? Yo puedo poner una cláusula arbitral en un contrato justamente para decir si en un futuro, en cuyo caso el conflicto todavía no se despertó, pero yo ya estoy conveniendo la competencia de un árbitro, o se puede, una vez verificado el conflicto, someterlo al árbitro. ¿Sí? Perfecto. Profesora, te hago la última consulta. Sí, ¿Se acuerda el fallo de Estado Nacional contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril de este año? Por las escuelas, la pandemia. Sí, señor. Bueno, la doctora Hayton no vota. Entonces eran 4 jueces. Creo que salió 4-0, pero ¿qué sucede si empatan? Si empatasen, en ese caso se integra, ¿sí?, con otro juez. Sí. En este caso, siendo nada más ni menos que porque los tribunales colegiados siempre tienen los que conforman el tribunal y siempre tiene como si uno llamaría jueces ad hoc. Bien. Es decir, jueces que actúan como jueces frente a estas cuestiones. Perfecto. O sea que el presidente no tiene voto doble. No, señor. Muchísimas gracias. Profesora, le hago una consulta. Te escucho, Facundo. Me quedó una duda con respecto a lo que estuvieron comentando con relación a la competencia. ¿Qué sucedería en el supuesto de que hubiera una cuestión de competencia contencioso administrativa a nivel federal en el Departamento Judicial de Mar del Plata? ¿Cuál sería el órgano de primera instancia competente? Ahí en ese mezclaste caso cosas. Facundo, ahí mezclaste cosas. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando uno habla de
departamento judicial no se está refiriendo a la justicia federal. Siempre se está refiriendo a la justicia ordinaria, porque la división del departamento judicial es una división que hizo la provincia de Buenos Aires respecto de su administración de justicia. No sé si me interpretan lo que dije. Claro, quiere decir entonces que son muy limitados los juzgados federales que hay distribuidos en general en la competencia federal. Lo que pasa es que los tribunales federales están diseminados en todo el país. Claro. Toda la República Argentina tiene tribunales federales. ¿Sí? Porque es una competencia que se disemina en todo el territorio y que coexiste, convive con la justicia ordinaria de cada provincia. ¿Sí? Claro, porque Pero por ejemplo... uno tiene jueces federales en Neuquén, en Salta, en Río Gallego, en todos lados. ¿Sí? Ahora, jueces de la provincia de Buenos Aires tienen la provincia de Buenos Aires nada más, porque es una competencia ordinaria de la provincia. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, acá en Mar del Plata creo que hay Cámara Federal de Apelaciones. Por supuesto. Y en el caso de que la cuestión sea de contencioso administrativa, ¿en cuál sería el juzgado o tribunal competente de primera instancia? Ahí están los jueces de primera instancia federales. Sí. Hay cámaras de apelaciones federales. ¿Sí? Sí. Hay. En Mar del Plata, hasta ahí tenemos. Hay tribunales orales federales, que hay uno solo. Sí. De única instancia también, que hay uno solo. Y hasta ahí tiene Mar del Plata. Ahora, si uno va a Cava, hay jueces federales de primera instancia, hay cámaras federales, hay cámaras de casación, por ejemplo, está la propia corte. Entonces, depende, no todos los lugares tienen la misma cantidad de jueces federales, pero que están en todos lados, están en todos lados. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Última pregunta, profe. Última pregunta. ¿Puede ser? Sí, sí. En el caso del laudo, ¿cuándo lo homologa el juez? No. El laudo no necesita ser homologado. ¿No? Para que tenga fuerza, no necesita ser homologado. El laudo se homologará si yo lo tengo que ejecutar. Vamos a suponer que las partes, termina el arbitraje, las partes se dicta el laudo y las partes lo cumplen, ya está, listo, tiene la fuerza de una sentencia. Ahora, vamos a suponer que una parte no lo cumpla, entonces yo tengo que tomar ese laudo y lo tengo que ejecutar, entonces ahí el juez lo homologará y lo ejecutará. Pero no requiere ser homologado. Muy bien. ¿Mm? Gracias. Tiene fuerza de una sentencia. ¿Sí? No es que para que sea obligatorio hay que homologarlo, no. ¿Eh? Bueno. Gracias. Chicos, ¿la seguimos en el chat? ¿Cualquier cosa? ¿Les parece bien? ¿Eh? Bueno, nos vemos el lunes. ¿Sí? Cambien la cara, chica. Micaela, parece que vas a un... Cambien un poco la cara. Que vamos por matarlo, profe. Yo hace 8 veces que la estoy cruzando. Bueno, tranquilos, todo bien. Bueno, nos vemos el lunes. ¿Cómo hace el examen? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos el lunes, chicos. Chau. Chao, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.